Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo capítulo de podcast Modernización, Sujeto y Sociedad, del Magíster en Psicología Social en la Universidad Alberto Hurtado, un espacio donde abordamos temas que, aunque pueden parecer distintos, tienen algo en común, lo social. Mi nombre es Iván Navarrete y estoy con Charly Quilodrán, administrador público y activista por los derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas, para hablar del retroceso de derechos LGBTIQ+, en Chile y el mundo, desde una perspectiva psicosocial. Charly, cuéntanos qué nos traes para reflexionar hoy sobre este tema tan relevante, no solo para quienes pertenecen a las diversidades y disidencias, sino que para toda la sociedad en general, entendiendo su pertinencia en el campo de los derechos humanos. Hola Iván, gracias por la presentación. Hoy quiero que conversemos sobre cómo los derechos LGBTIQNB+, que aunque muchas personas puedan creer consolidados, actualmente están enfrentando amenazas reales cuyas consecuencias pueden ser profundamente preocupantes. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe hemos visto un claro retroceso. De hecho, un informe de ONU Mujeres del año 2024 nos advierte sobre un aumento de la violencia y la discriminación que pone en riesgo los derechos fundamentales de las diversidades y disidencias sexogenéricas, lo que provoca una situación de mayor vulneración y dificulta el acceso a una vida libre de violencia y exclusión. Y como bien dices, este no es un tema que afecte solo a un grupo en específico, es un asunto de derechos humanos que nos involucra a todas, todos y todes, a pesar de que históricamente se ha considerado como un asunto de minorías. Es cierto que parece que hemos avanzado mucho en las últimas décadas, al menos en términos de leyes. Entonces, ¿por qué dices que ahora hay un riesgo real de retroceso? Es cierto que ha existido un importante avance tanto globalmente como a nivel país. En particular en Chile, actualmente tenemos leyes como la Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación, o la Ley 21.120, que busca garantizar el derecho a la identidad de género, además de otras circulares, protocolos y ordenanzas en materias como, por ejemplo, salud y educación. Todas estas medidas buscan garantizar los derechos de las personas LGBTIQNB+, en un marco de igualdad y no discriminación. No obstante, estas leyes han sido bastante criticadas, sobre todo por la sociedad civil, tanto en relación a su efectividad como su alcance. Así, terminan posicionándose más bien como hitos simbólicos o como un primer paso, sin perjuicio de valorar el avance que significan. Además, para poner en contexto, son medidas muy recientes. Hace no mucho tiempo, la homosexualidad era penada en Chile por un artículo del Código Penal que cambió en el año 1999, pero que fue completamente derogado recién en el año 2022. Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad una enfermedad en el año 2018. Pero una cosa es que se quite de una lista y otra es que cultural y socialmente cambie esta lógica patologizante sobre lo trans. Entonces, ¿por qué hablamos de un retroceso? Las cifras del Informe Anual de Derechos Humanos del Móvil del año 2024 son contundentes. Por primera vez desde la vuelta a la democracia, los derechos LGBTIQND+ en Chile retrocedieron, con un aumento del 78,7% de las denuncias por discriminación, alcanzando más de 2.800 casos en solo un año. Esto nos muestra que, a pesar de los avances legales, la discriminación en la vida diaria está creciendo. A menudo la gente piensa que estos son casos aislados, que la discriminación es un problema individual de una persona que odia a otra, pero aquí es donde entra la psicología social crítica de Martín Baró, quien plantea que la psicología no puede ser universal y descontextualizada. La discriminación y retroceso en derechos LGBTIQNB+ que vemos hoy no es un caso atribuible únicamente a los prejuicios individuales de quienes la ejercen, sino que es el resultado de un contexto histórico y cultural que ha perpetuado la dominación y la exclusión hacia diversidades y disidencias sexogenéricas. Así, el odio y la violencia LGBTIQNB+ no pueden ser entendidos fuera de este entramado político y social. Mencionas algo en lo que me parece importante profundizar, Charly. Hablas de derechos LGBTIQ+, y me surge una pregunta. ¿Significa que esta población tiene derechos exclusivos o especiales para quienes forman parte de las diversidades y disidencias sexogenéricas? Cuando hablamos de derechos LGBTIQNB+, nos referimos en verdad a derechos humanos, pero se le pone este apellido porque se trata de derechos que históricamente han presentado mayores barreras de acceso para las personas de las diversidades y disidencias, principalmente por temas de discriminación estructural, tal como fue reconocido por diversas organizaciones sociales que conforman la Mesa de Trabajo LGBTIQA+, que trabaja en conjunto al Estado durante los últimos años. Por eso somos considerados un grupo de especial protección. Pero en esencia son derechos que corresponden a todas las personas, sin importar su orientación sexual y o su identidad de género.
Actualmente, estos derechos están viendo retrocesos en su protección legal en varios países, y en Chile crecen discursos políticos que los cuestionan. Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2023 confirma que la violencia y la discriminación hacia personas LGBTIQNB+, ha aumentado en varios países de América Latina. Este informe destaca que las barreras institucionales y la falta de políticas públicas efectivas son un factor clave en esta tendencia negativa. Desde la psicología social, entendemos que el cambio social no es lineal. Avances rápidos pueden generar una reacción y resistencia en sectores que se sienten amenazados, tal como lo describen Moscovici y Latour en sus estudios sobre la construcción social de los fenómenos. Esto es fundamental, Iván, porque en Chile la diversidad sexogenérica pasó de ser considerada legalmente como un crimen, una enfermedad o incluso un pecado, a tener leyes que reconocen identidades y protegen esta diversidad. Sin embargo, no podemos olvidar que aún hay muchos países donde la homosexualidad y la transexualidad siguen siendo ilegales, patologizadas y sometidas, por ejemplo, a terapias de conversión, lo que nos recuerda lo frágil que es este proceso. Entonces, Charlie, lo que nos dices es que no se trata solo de la existencia de leyes, es también sobre cómo la sociedad percibe y procesa estos cambios. Ahí es donde entran estos fenómenos psicosociales que nos explicas. Exacto, y para abordar este tema es crucial entender que no basta con la existencia de leyes. El problema está profundamente vinculado con lo social. Aquí entran en juego fenómenos como el prejuicio, la influencia normativa y los sesgos cognitivos, que mantienen viva la discriminación incluso en contextos legales favorables. Un ejemplo de esto es la influencia normativa, que ocurre cuando las personas se conforman con las normas sociales para obtener aceptación y evitar el rechazo. Esto puede llevarlas a adoptar públicamente ciertas posturas, incluso si en privado no las comparten. Por ejemplo, en un contexto legal donde la discriminación es sancionada, alguien puede evitar hacer comentarios homofóbicos en público para no ser rechazado socialmente, pero internamente puede seguir manteniendo esos prejuicios. Esta desconexión es lo que perpetúa la discriminación de manera más sutil. Mencionabas recién el papel del prejuicio en la discriminación, incluso cuando existen leyes que buscan prevenirla. ¿Cómo podemos explicar el origen y la persistencia de ese prejuicio hacia las diversidades y disidencias sexuales y de género? Para profundizar en esto y considerando no solo la perspectiva de la población LGBTIQNB+, sino también de la sociedad en su conjunto, es importante entender que las personas construimos parte de nuestra autoestima a partir de los grupos a los que pertenecemos. Cuando un grupo mayoritario percibe que su posición, privilegios o formas tradicionales de entender la sociedad están siendo desafiadas por cambios culturales, puede reaccionar defensivamente para preservar su estatus. Esta reacción muchas veces se traduce en exclusión, estigmatización o violencias hacia grupos históricamente marginados, como es la población LGBTIQNB+. Aquí es clave la teoría de la identidad social de Tacfel y Turner, que plantea que las y los individuos definen su identidad no solo a partir de sus características personales, sino también de su pertenencia a determinados grupos sociales. En esta lógica, se busca favorecer a los grupos propios y, en ocasiones, discriminar o desvalorizar a los grupos ajenos para mantener una autoestima positiva. En el caso de las diversidades y disidencias sexogenéricas, esto significa que sectores mayoritarios, en este caso personas heterosexuales y cisgénero, pueden reforzar normas y prejuicios que sostienen su posición dominante, justificando la exclusión como una forma de preservar lo que consideran, entre comillas, normal o correcto. Esta dinámica no ocurre de manera aislada, está respaldada por narrativas culturales, discursos políticos y estructuras sociales que legitiman esta desigualdad y discriminación. Eso conecta con la idea de que construimos nuestra identidad en gran parte a partir de cómo creemos que nos ven las demás personas, ¿cierto? Sí, es lo que llamamos el yo espejo, la imagen que formamos de nosotros mismos a través de las percepciones y reacciones de los demás. Si lo que recibimos son mensajes de rechazo, estereotipos o invisibilización, eso impacta directamente en la autoestima y puede derivar en problemas de salud mental. Y esto es fundamental para entender la experiencia de quienes tenemos identidades no normativas, pues el autoconcepto no se construye en el vacío, se moldea a partir de las normas sociales sobre lo que debería ser el género y la sexualidad. Estas expectativas sobre cómo debemos relacionarnos, vestirnos, hablar o comportarnos pueden generar una fuerte ansiedad y dar lugar a afecciones de la salud mental, tales como la disforia de género.
Aún más complejo es considerar que aquí no solo se trata de categorías como la identidad de género o la orientación sexual de manera aislada, sino que ésta se cruza con otras dimensiones de la identidad, como la etnia, la clase social, entre otras. Este fenómeno, conocido como interseccionalidad, nos enseña que las experiencias de opresión no son aisladas, sino que se entrelazan. Por ejemplo, una persona trans puede enfrentar discriminación no solo por su identidad de género, sino que también por su origen socioeconómico o racial, y estas opresiones se potencian mutuamente. Ante este panorama, el apoyo de los grupos de pares adquiere un rol fundamental. Compartir con personas que tienen identidades y experiencias semejantes contribuye a validar el autoconcepto y fortalecer la autoestima. Además, estos espacios pueden mitigar el impacto de las experiencias negativas vividas en entornos familiares o comunitarios que no resultan seguros o acogedores. No obstante, gran parte de estos grupos de apoyo funcionan bajo el alero de programas e iniciativas institucionales, como las oficinas municipales de diversidad o el programa de acompañamiento a la identidad de género. Actualmente, muchos de estos dispositivos se ven amenazados por retrocesos y cambios en la agenda política y social que promueven discursos contrarios a la diversidad sexogenérica, lo que pone en riesgo la continuidad y alcance de estos espacios de contención. Esta importancia del apoyo social queda reflejada en los datos recientes sobre la salud mental de personas LGBTIQNB+. En este sentido, la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género de los últimos años muestra que esta población presenta mayores tasas de sintomatología ansiosa, depresiva e ideación suicida en comparación con la población heterosexual y cisgénero. Tal como señala la Fundación Todo Mejora, esta brecha no responde a la identidad en sí misma, sino a la hostilidad y exclusión sistemática que estas personas enfrentan, lo que confirma que el contexto social es un factor determinante en su bienestar psicológico. Claro, y eso es algo muy importante de conversar. Muchas veces se asume que la salud mental es un asunto estrictamente personal o privado, pero esta discusión evidencia que existen múltiples factores sociales que influyen en ella. ¿Y qué ocurre con las atribuciones que hace la gente frente a estas realidades? En este punto resulta clave comprender el concepto de error fundamental de atribución. Este sesgo cognitivo, descrito por Ross, consiste en responsabilizar a las personas por su situación sin considerar los factores estructurales que la condicionan. En el caso de las diversidades y disidencias sexogenéricas, esto se observa cuando se afirma, por ejemplo, que una persona LGBTIQNB+ es discriminada por cómo se comporta, por cómo se viste, porque se le nota o simplemente por mostrar afecto en público. Estos tipos de juicios individualizan el problema e invisibilizan el peso que tienen las leyes, los discursos y las prácticas sociales en la producción y reproducción de esa discriminación. En otras palabras, desplaza la atención de las causas estructurales hacia las características o conductas de la persona, reforzando así estigmas y prejuicios. Hablando de cómo atribuimos causas a las situaciones, también está la idea de que muchas veces usamos atajos mentales para entender la realidad de forma rápida, ¿cierto? Exacto. Estos atajos se conocen como heurísticos, estrategias rápidas que utilizamos para interpretar el mundo, pero que, si bien simplifican la toma de decisiones, pueden llevarnos a conclusiones erróneas o excesivamente simplistas. En el contexto de las diversidades y disidencias sexogenéricas, esto puede traducirse en generalizaciones como asumir que una experiencia individual representa a todo el colectivo o interpretar que la discriminación se debe a características personales, ignorando estructuras y normas sociales que la sostienen. Uno de los más relevantes aquí es el heurístico de disponibilidad. Este sesgo se produce cuando evaluamos la frecuencia o probabilidad de un fenómeno según la facilidad con que recordamos ejemplos relacionados. Si los medios de comunicación y las redes sociales difunden reiteradamente narrativas negativas o conflictivas sobre personas LGBTIQNB+, esas imágenes se convierten en la referencia más inmediata, reforzando prejuicios y estereotipos. En Chile, por ejemplo, este mecanismo se observa en la circulación de desinformación y fake news respecto a las infancias trans. La Asociación OTE de Chile ha señalado que estos contenidos se han convertido en herramientas políticas para desestabilizar las democracias y atacar a grupos minoritarios, especialmente a personas trans. Esta estrategia busca deslegitimar derechos y políticas públicas inclusivas, generando un clima de miedo y rechazo que dificulta el avance en materia de igualdad y reconocimiento social. Este mismo patrón se ve cuando ciertos actores políticos utilizan expresiones como ideología de género para desacreditar políticas inclusivas. La repetición sistemática de estos discursos no solo instala una interpretación sesgada, sino que genera asociaciones automáticas que condicionan la opinión pública y, en consecuencia, el clima social hacia nuestras comunidades. En los últimos tiempos hemos visto estas tensiones reflejadas en varios países, con discursos políticos y gobiernos de ultraderecha, como en Argentina, Estados Unidos
y de alguna forma también en Chile. ¿No es así? Exacto, Iván. Esto nos conecta con la teoría de movimientos sociales. Los avances que hemos presenciado en materia de derechos para la población LGBTIQNB+, no fueron concesiones espontáneas, sino el resultado de esfuerzos realizados por un gran número de personas con el fin de solucionar colectivamente un problema, como define Toch. De este modo, la población LGBTIQNB+, se posiciona no solo como una masa, sino como un movimiento organizado que ha generado sistemas de acción en torno a objetivos comunes: erradicar la violencia y la discriminación arbitraria. Por eso hablamos de amenazas reales. En países como Estados Unidos y Argentina hemos visto la reversión de leyes y políticas a favor de esta población, y esto ha repercutido en la sociedad. Se ha validado un discurso de odio basado en la lógica de si el presidente lo hace, yo también puedo hacerlo. En este mismo sentido, es que activistas y organizaciones LGBTIQNB+, señalan que este retroceso global se relaciona con la consolidación de partidos políticos que promueven discursos de odio. Eso puede relacionarse con la influencia que tienen los discursos políticos y mediáticos en la normalización del odio y la discriminación, ¿cierto? Exactamente. Cuando figuras públicas o líderes políticos utilizan discursos excluyentes o descalifican derechos conquistados, no solo legitiman esas posturas, sino que además empoderan a sectores que difunden el odio y la violencia. Esto genera un efecto de contagio social, en el que la intolerancia se vuelve aceptable e incluso justificada dentro de la opinión pública, lo que contribuye directamente al retroceso de derechos LGBTIQNB+, al normalizar prácticas y políticas que restringen o eliminan garantías previamente adquiridas, tales como contar con una institucionalidad orientada a la defensa y promoción de los derechos LGBTIQNB+. Asimismo, estos discursos contribuyen a polarizar a la sociedad, dificultando el diálogo y poniendo en riesgo la convivencia democrática. Por ello, es fundamental visibilizar y cuestionar estas prácticas para fortalecer una cultura basada en el respeto y la defensa de los derechos humanos, clave para evitar la pérdida de avances en materia de igualdad y protección a las diversidades y disidencias. Si el panorama es tan complejo, ¿qué se puede hacer para evitar este retroceso en derechos? Primero, es fundamental entender que no basta con tener leyes, se requiere un cambio cultural profundo. Una estrategia clave podría ser aplicar la teoría del contacto intergrupal de Allport, desde la cual podríamos plantear la idea de que generar espacios donde personas LGBTIQNB+, y personas que no pertenecen a las diversidades y disidencias puedan interactuar en condiciones de igualdad podría contribuir a reducir prejuicios y aumentar la empatía. También es fundamental la educación inclusiva, que ayuda a cuestionar estereotipos desde la infancia y fomenta actitudes psicosociales en línea con lo que señala Batson sobre la importancia de la empatía y la conducta de ayuda. Por supuesto, el activismo sigue siendo esencial. Campañas de visibilización, articulación de alianzas con otros movimientos sociales y la movilización colectiva fortalecen la defensa de derechos. Desde mi rol como administrador público, destaco también la importancia de las instituciones en garantizar políticas públicas efectivas y asegurar el cumplimiento real de los derechos. Entonces, lo que planteas es que no se trata solo de una lucha de un grupo específico, sino de una defensa por toda la sociedad. Así es, Iván. Los derechos humanos son indivisibles. Cuando se retroceden los derechos de un grupo en específico, en realidad toda la sociedad pierde, porque esas limitaciones y exclusiones generan un efecto en cadena que afecta las condiciones de vida de muchas personas. Este retroceso se traduce en situaciones graves como precarización de la vida y violencia simbólica y directa, además de daños profundos a la salud mental y emocional. Este enfoque se vincula con los aportes de Martín Baró que señalamos anteriormente en relación a enfatizar la importancia de comprender los fenómenos psicosociales dentro de su contexto histórico, político y cultural, idea que también es reforzada por otros autores como Ibáñez, principalmente desde su crítica a la psicología social tradicional por su enfoque individualista que desvincula los procesos psicológicos de las condiciones sociales que los configuran, proponiendo una epistemología crítica que considere la historicidad y contingencia social, reconociendo que los fenómenos psicosociales como el odio y la vulneración de derechos hacia las personas LGBTIQNB+, deben entenderse en relación con las estructuras sociales y las relaciones de poder en las que se inscriben. Para cerrar este diálogo tan enriquecedor, me gustaría que reforcemos una idea fundamental para quienes nos están escuchando. Hemos hablado de leyes, discursos, movimientos sociales y procesos culturales complejos. ¿Qué mensaje clave quieres que se lleven sobre la importancia de defender y avanzar en los derechos LGBTIQ+?
La igualdad no es una concesión otorgada desde el poder, sino el resultado de luchas históricas que han incomodado y desafiado al sistema, principalmente lideradas por movimientos sociales LGBTIQN+. Cuando decimos ni un paso atrás, no es una frase simbólica, ni un eslogan para la foto, es una advertencia seria y un llamado urgente a la organización colectiva, porque cada derecho que no defendemos activamente queda en riesgo de ser arrebatado. Desde una mirada psicosocial crítica, entendemos que los avances en derechos no solo se traducen en cambios legales, sino que transforman imaginarios sociales, relaciones de poder y nuestra autopercepción como sociedad. Estos cambios culturales son tan fundamentales como las normativas jurídicas, ya que sostienen la dignidad colectiva frente a los intentos de retroceso. También es clave entender que esta problemática no es un asunto individual o aislado. La violencia contra personas LGBTIQ+, no se limita a insultos, agresiones físicas o asesinatos. Se expresa también en las barreras estructurales que dificultan el acceso a derechos, servicios y oportunidades, simplemente por la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Por ello, avanzar en capacitación, sensibilización y la promoción de representaciones positivas resulta imprescindible para construir una sociedad más justa e inclusiva. En definitiva, el llamado es a reconocer que proteger y garantizar derechos es una tarea colectiva que nos involucra a todos, porque la vulneración de un derecho es una vulneración para toda la sociedad. Gracias, Charlie, por tu conversación tan necesaria y gracias a quienes nos escuchan en Modernización, Sujeto y Sociedad. Nos encontramos en el próximo capítulo.